Bueno, pues el guerrero cántabro, me gustaría primero hacer una reflexión de cómo trabajamos Javier y yo, y que viene hace poco de una cosa que os colgué ahí en el grupo de recreación, y qué es esto, que qué es recreación, evocación, invención. Recreación es cogerte un resto arqueológico, como por ejemplo este puñal que aparece aquí, y reproducirlo exactamente como si fuera un objeto de la época, con las técnicas actuales, pero es hacer una copia más o menos exacta de lo que había. Evocación es cuando no tienes suficientes datos para recrear un objeto, es decir, por ejemplo, imaginaros que queréis recrear, yo qué sé, una tela de los cántabros, pero aquí no tenemos absolutamente ninguna tela. ¿Qué haces? Pues buscas telas que aparezcan en pueblos vecinos. Si no lo tienes en pueblos vecinos, te vas pues a otro sitio donde lo haya, ¿no? Para intentar reproducir cómo eran esas telas. Se busca más o menos la época, pero lo que se hace, digamos, en estos términos es reproducir. Si no lo tienes, buscarlo en otro lado. A veces tienes que recurrir, por ejemplo, a una figura, una estatua, que viene pues con ese traje. A eso se le llama evocación. Y luego está la invención, que es cuando lo que hace mucha gente es que pues no busca cómo podrían ser estos elementos y se lo inventa. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la invención. ¿Por qué vemos a los cántabros vestidos de piel? Los vemos con lo que los romanos decían, estos son bárbaros, ¿no? Pues bueno, ese concepto de bárbaro, que es lo contrario a civilizado, es el contrario a un romano, es como lo pintaban los romanos y como ha llegado hoy en día a nosotros. Por eso cuando mucha gente intenta recrear a un cántabro, lo pinta pues como lo querían ver los romanos, como alguien que estaba incivilizado, con barbas, con despojos, que parece que acaban de salir de Altamira. Eso llegó, por ejemplo, fijaros, esta estatua que todo el mundo conoce, que está ahí al lado del Chiqui, pues el cántabro, que veis, lleno de pieles, pues con una indumentaria que parece más bien el hombre de Altamira. Todo viene de lo que nos hacían los romanos. Y fijaros cómo nos describían ellos. Dicen, todos los habitantes de la montaña son sobrios, no beben sino agua. Ya sabéis, nada de cerveza ni vino. Duermen en el suelo y llevan cabellos largos como las mujeres. Bueno, esto seguro que es una generalidad, y lo que hacían era pintar a los cántabros como si fueran seres, pues eso, que no tenían absolutamente ningún tipo de civilización. Y luego lo que dice abajo, ¿no? El cántabro que encima que no sabe soportar nuestro yugo, que encima que los queremos civilizar no se dejan. Fijaros, por ejemplo, esto que todo el mundo lo conoce, es el famoso labro del cántabro, cómo le pintaban, con sus pieles, con ese, no sabemos qué es, un calzoncillo y las famosas estas pieles que se ponen aquí en los tobillos, vamos. Y también tuvo mucha influencia esta película, que no sé si la habéis conocido, me imagino que sí, pero el que no la haya conocido, todo lo que se ha reproducido en Guerras Cántabras hasta ahora viene de aquí, de este hombre que hizo una película con muy bajo presupuesto y pues pintó a los cántabros como los veis aquí, con esas hebillas gigantes aquí, todos llenos de pieles. Fijaros en esta imagen, con eso que viene aquí, hay una estela puesta aquí, todos con pieles, y las famosas muñequeras. Os digo por qué lo de las muñequeras. Esta imagen también de la película, que están metidos en una cueva. Bueno, pero fijaros que parece exactamente esta misma imagen, y esto es de los tiempos de Altamira. Bueno, pues lo de las muñequeras viene de Hollywood. Las muñequeras nunca se utilizaron ni en época romana ni en época de los cántabros. La muñequera es una cosa que se inventaron los de Hollywood porque contrataban actores y por aquella época todo el mundo llevaba reloj. Entonces, cuando te daba el sol, te quedaba aquí la sombra de, donde llevabas el reloj, una cosa blanca. Entonces, idearon poner muñequeras. Vieron que quedaba bien, pues al final lo emplearon para películas de romanos, para películas de griegos, para películas medievales, todo el mundo llevaba muñequeras. Pues eso nos ha llegado a nosotros, por eso llevan muñequeras, pero la muñequera nunca ha existido. Es algo inventado por los americanos, por Trump. Fijaros también pues que incluso películas que se han hecho hasta hace bien poco, esta es la Legión del Águila, cuando aparece aquí un romano, fijaros cómo se representa en el cine a los pictos. Sabemos que iban pintados de azul oscuro, pero aquí lo que han hecho es pues, ponerle huesos por encima, pieles, y esa misma representación del bárbaro, que era muy diferente a lo que había. Incluso, fijaros que también influyen mucho cosas que no tienen
nada que ver con el mundo de los cántabros, pero que, por ejemplo, en guerra se ve mucho, el llevar peinados a lo vikingo, esos tatuajes en la cabeza y las pieles. Bueno, ¿cómo eran los cántabros en época de guerras cántabras? Pues para saber esto tenemos muy pocos datos. ¿Por qué? Pues porque en Cantabria se ha excavado muy poco. Se ha excavado más en Palencia, en el norte de Burgos, en Asturias y en León que en Cantabria. Y además, en estos sitios también se ha excavado muy poco. Los datos que tenemos para saber cómo eran los cántabros son ínfimos. Tenemos muy pocos datos. Tan pocos datos que para saber el armamento, si vamos al Museo de Prehistoria y Arqueología, lo único que hay es esta vitrina. Como esto que veis aquí, no hay más datos. Y de esto no es todo de época de los cántabros, que luego lo veremos. Por ejemplo, de las lanzas, de época de los cántabros son solo estas 3 de aquí. El resto son anteriores. Es decir, con estos datos poco podemos saber. Aún así, allí han hecho un esfuerzo de cómo sería esa imagen del cántabro en época de guerras. La arqueología pues da algunos datos, pero por ejemplo nosotros, Javier y yo, que hemos excavado un castro aquí cerquita en Santillana del Mar, elementos que nos permitan reconstruir parte de la indumentaria, solo tenemos uno que luego lo explicaremos, que nos apareció aquí, y simplemente son estas piezas que pertenecen a un escudo, que luego os daré algún dato más de estas piezas. Bueno, pues la arqueología lo que nos permite hacer es reconstruir cómo eran, digamos, estos cántabros, ¿no? A partir de lo que va apareciendo en la arqueología, pues la podemos, digamos, ir incorporando a nuestras vestimentas. Esta animación que es de Rafael Volado del Castillo, pues podemos ver un poco dónde pertenece cada pieza. El puñal aquí, el humbo del escudo, las fíbulas para atar la ropa, en torques, etcétera. Bueno, como os decía antes, esto es un detalle de eso que hay en el museo, solo hay esto. Hay alguna cosita más, como por ejemplo estos puñales que vemos aquí, pero son piezas muy escasas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tirar mucho de evocación. Evocación tenemos que tirar de otros pueblos para poder, digamos, saber cómo iban vestidos, o tirar de elementos como es esto que vemos aquí, de las esculturas de época de los cántabros, las estelas. Hay una escultura que es paradigmática, que es la estela de Zurita, que tenemos una representación de 2 cántabros. Fijaros que, aquí la vemos un poco más detallada, aparecen 2 guerreros con escudos bastante grandes, cóncavos además, con lanzas, y no podemos tener más detalles, pero fijaros en esto, escudos y lanzas. Tenemos esta figurita que también esta salió en Retortillo, y es una figura, es de una fíbula que viene con un señorín montado a caballo, pues es esa, es la parte de, digamos, el señorín es esa, y aparece un señor que viene con una especie de coraza, con casco, y una especie de collar en el cuello, pero vamos, no tiene muchos datos porque es que la figurita es así, y seguramente además puede venir de un taller que la hayan hecho en Celtiberia o donde sea. Y luego tenemos elementos, esta es muy curiosa, esto es una estela que está en Mainz, en Alemania, y es de un simachari, es una especie de, digamos, de mercenario que se alista a las legiones romanas, pero va vestido como los indígenas. Es un auxiliario que no lleva, digamos, armamento romano, sino indígena. Y se llama cántaber, cántaber virotti. ¿Qué pasa? Que cántaber puede ser un cántabro, pero quizás puede ser otro señor, porque sí que conocemos en la zona de los autrigones y en otros pueblos que reciben el nombre de cántabros sin ser cántabros. Pero bueno, sabemos que es de esta zona del norte. Y este señor pues va vestido como debían ir en esta época. Fijaros que es un caballero, como tal lleva una especie de túnica, aquí lo vamos a ver en más detalle. ¿Veis? Que lleva esa especie de, no sabemos si es una especie de coraza, de linotoras o lo que sea, un puñal biglobular, una lanza y un escudo con una especie de mangue con alas. Bueno, y luego tenemos las monedas de Carisio. Son monedas que no son cántabras, son de los astures, pero también viene alguna representación. Fijaros que una moneda es así de pequeña y poco detalle vamos a poder sacar, pero algo sacamos. Por ejemplo, podemos ver cuáles eran las armas principales de los cántabros. Lanzas, ¿veis como aquí hay lanzas? ¿Veis esta figurita de aquí que parece que es un hacha arrojadiza?
una bipenne, y también vemos muchos escudos. Escudos, además, que están todos claveteados. Y además tenemos lo que nos dicen los historiadores romanos. Dicen un dato muy importante. Dice, aquí está hablando de Augusto, que viene aquí a hacer la guerra contra los cántabros y los astures. Dice, pero estos pueblos ni se rendían ante él porque estaban confiados a cuenta de sus fortalezas, es decir, en los castros, ni se acercaban debido a su inferioridad numérica. Y dice una cosa fundamental, dice, y al hecho de que la mayor parte de ellos luchaban con lanza. O sea, el arma principal de los cántabros es la lanza. A mí una cosa que me sorprende bastante cuando voy a los actos de guerras cántabras y cuando se reúnen todos los cántabros allí, ¿veis muchas lanzas? ¿A qué no? Pues eso es una labor pendiente, poner lanzas a cada uno. Aquí se tiene que ver casi como un enjambre erizado de lanzas en ese campamento. Bueno, ¿qué armas conocemos de los cántabros? Esta es una ilustración de Pablo Ulteriel, de cómo sería un cántabro, un poco alguien, digamos, de un jefazo o algo de la época. Bueno, lanzas y jabalinas aparecen bastantes en las excavaciones. Lo que os decía antes, estas son del Mupac, pero de época de los cántabros son solo esta y esta. Lanzas largas y jabalinas pequeñas. Estas han aparecido hace poco en una zona orgenomesca, que es la cueva de la Cerrosa, en Peñamellera, y aparecen este tipo de lanzas, como veis son lanzas sencillas, que no tienen ningún misterio. Estas son de la Loma, por ejemplo, de Montevernorio, esta de aquí también de Montevernorio, como veis son lanzas pues muy sencillas, por ejemplo serían lanzas similares a estas, o estas que vemos aquí, y esta es un relieve muy curioso, esto es en Portugal, serían seguramente lusitanos, pero veis también cómo llevan esas lanzas y unos escudos cóncavos, y aquí llevan la serpiente de un solo ojo. Bueno, pues más o menos la indumentaria de un cántabro tenía que ser algo así. Una túnica, seguramente con pantalones, unas grebas, botas, un sagum, fíbulas, lanzas, y seguramente quien se lo pudiera permitir un casco, o una bipene también. Sabemos también que los cántabros hicieron una batalla campal contra los romanos. Seguramente para esa batalla campal pues no iban solo con escudos circulares pequeños, sino que también habría pues varios tipos de guerreros. Guerreros que irían equipados con escudos pequeños, pero también guerreros con escudos grandes o incluso con estos escudos grandes rectangulares, que eran muy corrientes por la época. Bueno, los puñales. Estos son monedas también de Caricio, son de los Astures, pero vemos aquí representado un puñal, y aquí otro, y una lanza. Bueno, pues puñales aparecen bastantes, bastantes, trozos de puñales. Estos que veis aquí es la hoja del aspio, la hoja de cofresnedo, que es un tipo de puñal que se llama de filos curvos. Aparecen también las piezas estas que vemos abajo, que son como unos circulitos. Bueno, es decir, sabemos exactamente la tipología de este tipo de puñales. Por ejemplo, estos de la misma cueva que antes os hablaba, de la Cerrosa, aparecen las vainas de los puñales, que veis que se parecen bastante a los romanos. Eso es porque los romanos van a copiar el modelo de pugio, el pugio que tienen los romanos, le copian de los celtíberos y los pueblos aquí del norte. Digamos que se lo apropiarían y luego lo que hacen es reproducirlo. Debe funcionar bastante bien para la lucha cuerpo a cuerpo, más que claro, si tú estás a una distancia muy corta, la espada no te vale de nada, lo mejor es tener un puñal que lo puedas sacar y manejar en lucha cuerpo a cuerpo. Pues así serían esas vainas de puñales de época de los cántabros. Hace poco ha aparecido otra nueva en la cueva del Linar, que es esta pieza que sale aquí, una foto del diario Montañés, que además apareció ligado a un cinturón de placas. Bueno, ¿cómo serían exactamente estos puñales? Pues para que veáis un poco que los cántabros no éramos singulares, estos mismos puñales aparecen entre los astures, entre los autrigones, entre los bacceos, eran casi exactamente igual. Estos son de Villanueva de Teba, o sea, aquí en el norte de Burgos, y son puñales que aparecieron completos, exactamente igual que los de aquí. Fijaros en esta parte que es exactamente igual que os decía antes. Todos son iguales. Son puñales que además tienen estas placas en los laterales para poderlas llevar sujetas.
Aparecen estas placas pues en otros yacimientos. Esta, por ejemplo, es de Monte Ornedo, esto es de la Cabaña, de la Loma, son esas placas que son para poder sostener el puñal. Y estos puñales serían exactamente así. Este es uno completo, que son puñales que se parece la hoja mucho al pugio romano, cambia un poco lo que es la funda y luego tienen esa característica, digamos, en mangue. Esto, por ejemplo, es de la fiesta de Astorga, que se hace en Astorga, de los Astures contra romanos. Hay un chico pues que bueno, se ha hecho una reproducción de este pugio, el puñal de filos curvos. Y es que además, fijaros, estos son estatuas de los guerreros galaicos, que aparecen también representados esos puñales, los veis aquí, exactamente iguales. Aquí tenemos otro con ese mismo puñal. Fijaros cómo lo lleva sostenido del cinturón. Y luego hay otro tipo de puñales, que es este, que es el tipo celtibérico, que es exactamente igual que el romano. Este es el que copian los romanos. Nos aparecen trocitos en Monte Ornedo, en la Loma, y que son este tipo. Y bueno, en Cildá aparece un puñal también completo, como este. Y que, como veis, esto es exactamente igual que el puñal romano, de esta época tardorrepublicana. Este, por ejemplo, son muy similares, es de Eras del Bosque, y este es un ejemplar de Numancia. Y otro tipo de puñales que aparecen son estos, los puñales afalcatados, que son unos puñales que los hemos visto antes, de diferentes tamaños, y que tienen, pues son muy sencillos de hacer, porque simplemente es una lámina y luego un emmangue en hueso. Habría alguno que sería un poco más complicado como este, pero es como si fuera una falcata, pero en pequeñito. Aquí tenemos una reproducción de cómo sería uno de esos. Bueno, esos puñales irían colgados de los cinturones. ¿Cómo eran los cinturones también de época de los cántabros? Pues bueno, nos han aparecido un cinturón, que es este de aquí arriba. Se ve muy mal porque la foto es muy oscura, pero si vais al MUPAC le podéis ver que lo tienen expuesto. Aparece en el Castro de las Rabas y es un cinturón que está hecho con placas que están articuladas. Veis aquí que tiene como una especie de, digamos, de juego, de muelle para que pueda moverse. Y que además es una cosa muy curiosa, que esto viene ya de época de, digamos, de los primeros celtas, de la cultura de Hallstatt, es que lo que se llama la ropa sonora. Hoy en día la ropa no suena, pero en esta época sí, llevaban muchas cosas para que sonase. Entre todo ello vemos aquí que tienen como una especie de pendientes amorcillados. Vamos, que estos no valían para samuráis, porque así ya los detectaban con lo que llevaban encima. Este es otro cinturón, no es cántabro, es astur, pero bueno, veis un poco el mismo concepto. De hecho, sí que entre los cántabros aparece alguna de estas placas sueltas. Bueno, el cinturón sería más o menos eso, un cinturón que tendría una base de cuero y sobre el cuero pues irían estas placas, digamos, amarradas. Es muy similar al romano, luego veremos una cosa muy curiosa. Esto, por ejemplo, es de rueda de Pisuerga, estas son de Amaya, son esas mismas placas articuladas. Y también nos aparecen más placas que también son muy similares al cinturón romano. Aquí tenemos una que es de aquí al lado. Esta es de la cueva de la Callejonda, donde apareció un cinturón, en San Felices de Buelna. Aquí tenéis esta ilustración de Rafael Volado, que ha hecho la tesis Olas del Hierro, donde aparece, por ejemplo, ese cinturón pues un poco reproducido, Este es del Monte Ornedo, por ejemplo, y luego aparecen, digamos, herrajes muy más pequeñitos. Todo esto ha aparecido en otro castro que está en el límite ya con León, perdón, con los Asturias en León, en la Arcina, y que hace poco han sacado este artículo pues publicando todo este material, también con herrajes de cinturón, con estos que veis aquí. Cinturones con hebillas en D, esas placas y otro tipo de enganches. Antes os enseñaba también lo que llevaban los guerreros galaicos, que serían un poco estos mismos cinturones que os he enseñado antes, pues están aquí reproducidos. Veis, por ejemplo, esta idealización de Paco Poluda, donde hace esos cinturones que vemos aquí de placas articuladas. Aquí tenemos también algunos. El de arriba es de la necrópolis de Villanueva de Teba y este es de las Rabas. Se parece un poco a lo que es el cinturón de placas ibérico, pero digamos ocupando todo lo que es la parte del cinturón. En la Arcina, por ejemplo, también les aparecen pues, adornos que debían llevar en el cuero, como son estos remaches pequeñitos, que veis por aquí, o estos.
También hay hebillas en D, que hasta hace poco se pensaban que estas hebillas eran romanas, pero ya queda demostrado que son también de época cántabra. Por ejemplo, esta de Montevernorio, que es una villa en D, y esta de Ornedo Santa Marina. Esta la encontré yo. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es, antes hablaba de la cueva de la Cerrosa, de Peñamellera, de los orgenomescos, que les apareció además estos cinturones. Estos cinturones siempre se han creído que eran romanos, y ahora está en discusión. No sabemos si son romanos o son cántabros. Hay autores especialistas que dicen que son romanos, y hay autores que dicen que no, que pueden ser indígenas. Lo que sí es cierto es que sea una cosa u otra, el cinturón romano, al igual que el pugio, se inspira en lo que llevaban estos pueblos del norte. Es decir, seguramente cuando vencían a algún guerrero de esta época se lo quitaban y se lo ponían, a modo de trofeo. Pues este cinturón, que puede ser perfectamente válido para romano o para cántabro, aparece, como os digo, en bastantes yacimientos aquí. Esto es una reproducción que hace un señor, se llama Domus Artificius, que sería más o menos así. Por ejemplo, a Peralta, en la Loma les han aparecido también más placas de estas, que tampoco está muy claro si son de época romana o de los romanos o de los cántabros. O este de Amaya, que se parece bastante. Y luego están otras hebillas, que son un poco, digamos, llegan más o menos hasta el siglo II antes de Cristo, pero que seguramente también perdurarían, que son las placas de cinturón ibéricas, que estas que vemos aquí. Estas, por ejemplo, son de Montevernorio, son un poco más antiguas, pero bueno, serían perfectamente válidas como esta que vemos aquí. De hecho, aparecen entre esta necrópolis que antes os decía, de Villanueva de Teba, más placas de este tipo ibérico que se parecen bastante. Esta es una reproducción que hace Manuel Mejide, este es un artesano que viene aquí a Garras Cántabras todos los años, de este tipo de placas. Y bueno, la pregunta del millón. ¿Llevaban espada los cántabros? ¿Llevaban falcatas? Pues bueno, es una cosa que realmente la arqueología no nos ha dado ni un solo resto de falcata en todo el norte de la península ibérica, no hay ni una. Hay alguna entre los celtíberos, pero es un arma que seguramente es del sur. ¿Qué pasa? Que hay algunas monedas que aparecen estas armas representadas. Por ejemplo, aquí vemos una, aquí vemos a otra, esta imagen que es de Peralta, y aquí vemos esta estela de la Hora de los Infantes, donde parece que llevan otra falcata aquí. ¿Que aparezcan en las monedas? Pues hay autores que dicen que es que los romanos están haciendo las monedas para recordar que acaban de vencer a toda Iberia, entonces representa la falcata, que es el arma por autonomasia. Pero lo cierto es que no sabemos si las usaban o no. Lo que sí sabemos es que los cántabros, el arma primordial es la lanza. Y sí que es cierto también que en guerras hay mucha gente que lleva falcata, pero lo más seguro es que sea un arma secundaria, si la llevaba alguien, pues debía ser un jefazo o algo así, un caudillo. Pero no sería un arma accesible para el resto de los guerreros. Bueno, si hubo alguna espada, lo más seguro es que fueran de este tipo, más que falcatas. ¿Por qué? Porque sí que es un arma que está más en época de guerras y aparece por todo el norte, que es la espada tipo Latené. La Latené es una espada que es la que van a copiar también los romanos. El gladius hispalensis que se dice viene de que los romanos lo copian también a los hispanos. Y es una hoja muy larga, lo único que cambia es la forma de la empuñadura. Aquí tenemos esta reproducción de cómo serían este tipo de espadas largas, de la Latené. O esta, por ejemplo, que es de un guerrero que aparece ahí en el sur de Francia, que viene, sería alguien ya pues bastante romanizado, pero viene con la cota de mallas, pero viene con ese tipo de espada. Luego aparecen en las monedas este elemento que recuerda un poco a unas espadas que había aquí, digamos, bastante antiguas, en época del siglo III sobre todo, o incluso a estas que aparecen entre los galaicos, pero como os digo, no es nada seguro. No nos ha aparecido tampoco ningún tipo de estas espadas aquí. Y luego está el hacha bipenne, que hasta hace bien poco se decía que era un arma que no se utilizaba aquí. Aparecía en las monedas de Carisio, y solo se conservaba un esboto, es una pieza pequeñita así,
que encima estaba rota por aquí, en Herrera de Pisuerga. También había muchos autores que negaban su existencia entre los cántabros, que decían que era algo de la mitología, etcétera. Pero recientemente ha aparecido un hacha en Chao San Martín, entre los astures, no entre los cántabros. Y como veis, es esa forma que veíamos antes, lo que pasa es que está sin restaurar. Más o menos así. Son hachas pequeñitas, porque sí que he visto a veces en guerras cántabras que llevan unas hachas así de grandes. No. Es una hacha pequeña que se usaba para tirarla. Es decir, se puede usar para combatir, pero seguramente también se usaba pues para lanzarla. De hecho, hay un relato de Silio Itálico, un historiador que narra las guerras púnicas, y que dice que los cántabros la usaban, pero arrojando el hacha. Debía ir dando vueltas hasta clavarse en el enemigo. Bueno, aquí tenemos esa tercera reproducción de Anselmo. Y luego los escudos. Yo por guerras veo escudos muy pequeñitos, y esto no era así. Tenemos una frase de este historiador romano, que es Diodoro de Sicilia, que dice que, no hablando de los cántabros, sino de celtíberos, que llevaban escudos tureos galos, que son los escudos estos largos ovalados. Dice otros escudos circulares convexos, tan grandes como un aspis, que son escudos grandes y convexos, como los que vemos en la estela de Zurita. Bueno, estos serían más o menos esos escudos que vemos aquí. Bueno, aquí se me ha ido una frase que luego dice también que llevaban otros más pequeños, que no sé por qué se me ha ido. De estos escudos nos ha aparecido en la excavación del Cincho, como os decía antes, una villa. Es una villa para llevarlo colgado. Estos escudos se llaman colgados con una correa, y nos ha aparecido la villa y luego unos herrajes, que es esto que veis aquí. La villa para llevar el escudo colgado y estos elementos que ahora os explico para qué son. De hecho, esta apareció incluso con la madera clavada. Bueno, pues la pieza esa es esto exactamente, que es una pieza para poderlo llevar colgado, es una vía de sustentación. Y esto que vemos aquí son como si fueran chinchetas, chinchetas pero con un agujero en medio. Son las chinchetas son de cobre y luego meten una punta de hierro. Bueno, pues eso sirve para poder clavar, digamos, el revestimiento que llevaban los escudos, porque los escudos no iban en la madera vista. El escudo siempre era un alma de madera y luego se recubría con capas de tela o de cuero. Bueno, lo que hacían era pegarlo y clavarlo, como esto que vemos aquí, con esas chinchetas, para que no se moviera en el combate, o cuando se humedecía, etcétera. De hecho, si os fijáis, en las monedas que va a acuñar Carisio para conmemorar las guerras astures, aparecen escudos, y es una cosa que nos viene muy bien porque podemos saber cómo eran los escudos en esta época. Lo primero que me gustaría que os fijarais es que aparecen todos claveteados, muchos clavos, ¿los veis en todos? Están llenos de clavos, esos clavos que os hablaba antes. Y también podemos ver las decoraciones. Aquí tenemos una propuesta de cómo podían ser. Los colores no os fijéis porque son inventados, pero digamos las formas es una propuesta de cómo podían ser. Pero vamos, todos ellos, la mayoría claveteados. Hay uno en concreto que aparece aquí, que es este, que además de tener la información en las monedas, también lo tenemos en los guerreros galaicos. Los guerreros galaicos, que son estos que veis aquí, muchos aparecen con escudos. Pues ese escudo viene exactamente con la misma representación. Y tienen además, si os fijáis, se ve mejor en el de atrás que el de delante. Tienen como unas líneas que van como en cruz, que se corresponden con esto, que son una especie de tirantes. ¿Los veis aquí? Bueno, pues esos tirantes también aparecen. Estos de la necrópolis de las Ruedas en Valladolid, ya aparecen esos tirantes, que son una especie de plaquitas que lo que hacen es, digamos, la misma función que las chinchetas que os hablaba antes, pero con tirantes. Y luego lo que aparecen son humbos, pero muy poquitos. Seguramente la gran mayoría serán de madera, pero sí que aparecen algunos. Lo que pasa es que estos humbos, los que conocemos, son extremadamente pequeños, son así de pequeñitos, no puedes meter la mano por dentro. Y es que además hay un autor que es Diodoro de Sicilia que dice que no tenían abrazaderas, es decir, que los llevaban colgados con correas, seguramente los estaban con correas y eso lo que hacían era manejarlos con las correas. Este, por ejemplo, es de Mirabeche, pero fijaros que es muy pequeñito.
Aquí vemos un poco el tamaño de esos. Bueno, aquí tenemos otro. Esto lo pongo para que veáis que ahí podrían tener incluso formas convexas, pueden ser o cóncavos, como esto que vemos aquí. Esto es de Numancia, pero también vemos esos guerreros con escudos. Y esto es la diadema de Moñes, que también aparecen escudos pequeñitos. Aquí. Estos que aparecen por aquí. Y los romanos, fijaros, esto es un templo que está en Roma, también hay un escudo, que es este de aquí, que es exactamente igual de los pueblos del norte. Bueno, y aquí una recreación. Estos eran los escudos que os hablaba antes, los largos, los tipo galo, que también los vemos en algunas figuras aquí digamos, de la península ibérica, y que son simplemente esos escudos ovalados que pueden tener un refuerzo metálico o no. Este escudo que lo vemos aquí puede ser exactamente igual que el que llevaba un romano. Este es un escudo del Atené. Y aquí, pues, intentos de reconstrucción de escudos galos, que sean muy similares a estos. Bueno, esto viene a colación para ver lo que dicen las fuentes clásicas, y que, por ejemplo, Estrabón, que habla de los lusitanos, habla de los escudos, que es lo que os contaba antes. Dicen, es para saber, como no tenemos de dónde reconstruir y cómo iban los cántabros, pues vamos a ver lo que dicen de los lusitanos, igual podemos saber algo más. Pues Estrabón dice de los lusitanos, dicen que llevan un escudo pequeño, de 2 pies de diámetro, es decir, de unos 60 centímetros, cóncavo, es decir, que no es plano, que es cóncavo, que es como esa representación que veíamos antes, y que lo llevan suspendido por delante con correas, y no tiene al parecer abrazaderas ni esas, es lo que os decía antes, que aunque lleva un humbo pequeñito, no tiene por dónde cogerlo. Bueno, también dice que van armados con un puñal o cuchillo, que lo hemos visto, la mayor parte llevan corazas de lino y pocos cotas de malla, es decir, que la cota de malla la llevarían 4, quien pudiera permitírsela. Y que la mayor parte, pues eso, cuando se tienen que proteger, pues con lino reforzado. Y de otros se cubren con cascos de tejidos de nervios, que deben ser cascos hechos de cuero. Y dice lo que los infantes usan grebas y llevan además varias jabalinas. Bueno. Esto es lo que sabemos de los cántabros, pero ¿qué sabemos del resto? Pues del resto no sabemos absolutamente nada, ni cómo eran los tejidos, ni las decoraciones, ni nada, por eso tenemos que tirar de vocación. Las prendas textiles, también tenemos varias cosas que nos dice Estrabón, que habla de los pueblos del norte, dice que los habitantes de las montañas, es decir, del norte, todos los hombres visten de negro, y sayos la mayoría. Dicen que usan un grueso manto doble, grasiento, que abrochan todo alrededor la manera de los clámides, y esto lo llaman sago. Bueno, estas son telas que aparecen en unas minas en Hallstatt, pero como lo que podéis ver que esto es unos 800 años antes de que existieran los cántabros, pues podéis ver que ya hay una gran variedad de tipos de telas, decoraciones, formas de tejer, etcétera. De hecho, este guerrero galeico que veis aquí, ¿veis esa forma que tienen las telas? Pues seguramente lo que están representando es una tela que se llama tejida en forma de rombo. Bueno, aquí tenemos pues, más ejemplos, veis cómo utilizan mucho las rayas, los cuadros de 2 colores, etcétera. Esto es lo que os decía antes, de los guerreros galaicos con diferentes propuestas. Otra más. El sagum, que antes hablaba Estrabón de él, como decían estos sagum, pues bueno, simplemente es una manta rectangular que se latan aquí con una fíbula, no tiene más misterio. Seguramente eran mantas gruesas, engrasadas, para evitar que te calase cuando llovía. Engrasadas o con mucha lanolina. Y estas se ataban con una fíbula, como veis aquí. Que por ejemplo sí que he visto a mucha gente en guerras que las fíbulas las llevan como si fuera un pin, y una fíbula es algo que se debería llevar para que, por ejemplo, esta de caballito, debía parecer aquí como que llevaras un loro, pero un caballo, ¿no? A modo de fíbula. Sí conocemos por el norte de Europa telas que han aparecido en yacimientos arqueológicos. Allí hay una cosa que se llaman turberas,
Y una turbera es digamos, una especie de formación geológica que todo lo que cae dentro de la turbera, que es una especie de lago, como se queda allí metida entre el barro y entre materia orgánica y se queda sin aire. Entonces todo lo que queda ahí se queda conservado perfectamente. Pues bueno, esta es una túnica germánica del siglo I después de Cristo, y como ves es un rectángulo al que se le han abierto 2 agujeros por los lados, el cuello y no tiene más. Lo que sí aparece es los laterales decorados, como veis aquí. Pero vamos, es una túnica bastante sencilla. Por ejemplo, he visto que mucha gente se pone pues manga corta, no, es un rectángulo que se abre agujeros, el cuello y no tiene nada más. Aquí tenemos un intento de cómo serían este tipo de túnica germánica que vemos aquí. Y aquí vemos, también aparece con un pantalón, este yacimiento, que sería más o menos esto. Hay otro que es un poco más tardío, que es la túnica de Tosberg. En este caso veis que lleva mangas, pero claro, hay que tener en cuenta que esto estamos hablando de Germania, que allí tiene que hacer un frío, pues bastante frío. Entonces apareció esta túnica con mangas, veis que lleva incluso esto abierto, un pantalón y una especie digamos, de calcetines de cuero. Esto que vemos aquí. Perdón, de cuero, no de tela. O sea, está separado, aunque aquí lo han puesto junto, esto va separado, no es completo. Fijaros que aparece con esa decoración que antes veíamos a los guerreros galaicos, ¿lo veis? Las telas. Bueno, pues aquí tenemos una idealización de cómo sería. Veis laterales que simplemente lo que han hecho es amarrarlos. Son 2 cuadrados, lo amarran por aquí, lo cosen un poco por arriba, o lo que han hecho es o abrir la abertura del cuello y no tiene más misterio. Y el pantalón. Bueno, y calzado, ¿qué calzado llevaban? Por las evidencias que tenemos de las estatuas y de otros elementos, podemos saber también que llevaban calzado tipo bota. Estos son pies votivos que aparecen entre los baceos, entre los celtíberos también. Aquí en un momento no ha aparecido ninguno, pero como veis son una especie de botas, unas botas que deben llevar por una especie de refuerzos o tiras decoradas. Estas que veis aquí hay bastantes. Y las estatuas de los guerreros también van con botas, ¿las veis? Aquí se ven perfectamente y lleva unas grebas también. Bueno, pues debe ser algo parecido a esto. Esto que veis aquí es romano. Y es además una bota que es un poco tardía, es del siglo I después de Cristo. Pero si os fijáis se parece bastante a este elemento de aquí. Tiene la misma tira en el centro, etcétera. Pero es un calzado que es muy fácil de hacer, no tiene ningún misterio, pero es lo ideal para climas donde llueve o donde hace bastante frío. Es decir, aquí en Cantabria seguro que llevan este tipo de botas para ir por la montaña. Esta, por ejemplo, es romana, es un poco diferente porque es, digamos, un mix de caligae con bota, que sería algo más o menos así. Y esto es una fíbula también, que aparece en el Castro de la Arcina, y fijaros que sale también una especie de bota, ¿la veis? También con la misma decoración que veíamos antes. Pero vamos, que no tenemos ni idea de cómo eran. Sí que se sabe cómo eran las carbatinas, que son este calzado típico, que se parece mucho al romano, y que sí que se ha encontrado en toda Europa. En toda Europa aparece este tipo de calzado. Bueno, como veis, los romanos a veces no son tan diferentes de los de aquí, en algunos elementos. Luego están las grebas, que son esas protecciones que vemos aquí, que se llevan porque cuando tú estás combatiendo cuerpo a cuerpo siempre pones un pie por delante, entonces está la parte la dejas muy expuesta y tiene que ir protegida porque si no el que te está combatiendo contigo te hace un espadazo o lo que sea aquí en la pierna y ya te ha dejado inutilizado, entonces hay que protegerlo. Los guerreros galaicos, como vemos, llevan este tipo de grebas. Este también que es una figurilla que es de Mérida, pero reproduce a un indígena, no sabemos de dónde. También lleva una especie de greba decorada. Y luego tenemos grebas que son de tela. Estas aparecen también en Europa. Esto es en Dinamarca y que es simplemente un trozo de tela que lo que hacen es amarrarle. Aquí tenemos una propuesta, ¿veis? Que es un trozo de tela rectangular con unas tiras atadas, se dan vueltas, se amarran y ya no se van.
algo fácil de hacer. Cascos. Como antes decíamos, Estrabón hablaba de que los pueblos llevaban cascos hechos con tendones o que algunos llevaban cascos de 3 cimeras. No hay más datos. El único dato que tenemos es esta representación que aparece en una moneda de Carisio, de los Astures, que aparece con una especie de casco que parece corresponder con un casco de tipo hispanocalcídico, pero es una interpretación. No sabemos hasta cuándo llegaban este tipo de cascos, si se llegaron digamos, hasta esta época de los cántabros, que sí que aparecen y son con esas cimeras que vemos en la cabeza. Y también Estrabón habla de que los habitantes de las montañas se ciñen el pelo con una cinta para combatir. Esto seguramente era algo parecido a esto. Estas son estatuas romanas, pero vemos cómo son Priapo y Apolo, de Pompeya, y aparecen representados pues con esas cintas en las cabezas. Serían cintas de tela, seguramente, no de cuero, y a veces probablemente decoradas. Bueno, aquí tenemos una propuesta de cómo podían ser estos cascos. Es también una evocación, no sabemos cómo eran. Este es un casco que aparece en la zona galaica, y luego sí que sabemos que aparecen por esta zona ya en época, cuando están aquí los romanos en el norte, aparecen cascos, que es el tipo montefortino, que es un casco que aparece por toda Europa. Seguramente lo usaban los romanos y también aquí indígenas. Lo que pasa es que los indígenas, cuando lo usan sin la carrillera. Aquí vemos, esta es la diadema de Moñes, y vemos una representación de esos cascos con 3 cimeras, no sé si lo veis aquí, o aquí. Hace poco aparecieron 2 cascos ahí en Ribadesella, en zona cántabra, pero los investigadores dicen que no son de época de los cántabros, sino un poco anteriores. Seguramente estamos hablando de un casco de principios de la Edad del Hierro. Lo que pasa que, si os fijáis, tienen esas 3 cimeras. Pero bueno, no tiene que ver con los cántabros, yo os lo pongo para que veáis lo de las 3 cimeras, pero entre los cántabros no ha aparecido ni un solo fragmento de casco. No sabemos cómo eran. Y las corazas que hablaba antes los autores de la antigüedad. Bueno, Estrabón dice que la mayor parte de los lusitanoi llevan corazas de lino y pocos cotas de malla y cascos de 3 cimeras. Esto, por ejemplo, es el guerrero de Entremont, en Francia, en la Provenza, que aparece un guerrero con una cota de malla. Este es el guerrero de antes también que os decía, también en Francia, aparece también con esa cota de malla, pero las cotas de malla seguramente pertenecían a alguien que se lo podía permitir, porque son elementos que son muy, muy caros. Y cuando habla de corazas textiles, pues tampoco sabemos muy bien a lo que se refiere. Estrabón, que es griego, pues dice que son como linotoras, pero el linotoras griego, pues probablemente aquí lo utilizaron, pero no sabemos cuáles eran sus formas. Este es el guerrero de Osuna, que fijaros que lleva una especie de linotoras. Que hay gente que, bueno, aquí tenemos esta moneda también de Secaiza, aquí cerquita en Zaragoza, y también lleva una especie de linotoras, pero un poco extraño. Bueno, pueden ser linotoras al tipo griego que vemos aquí, que son capas de lino pegadas una sobre otra, que es una coraza bastante efectiva. Que serían más o menos estas que vemos aquí. Estas son galas, y como veis son corazas hechas con capas superpuestas. Hay gente que también plantea que podrían ser de este tipo, de cuero, pero yo creo que si Estrabón dice que son de lino, serían de lino, lo más seguro. Se llaman espolas estas. Y hay gente que, a la vista de lo que os he enseñado antes, de las esculturas y las monedas, lo que plantea es que en realidad lo que son es una cosa parecida a esta. Es una especie de subarmalis de lino, que lo único que hacen es superponer capas y coserlas. Aquí tenemos diferentes propuestas. Este las ha puesto en rombos, este la pone, digamos que en tiras perpendiculares, pero digamos que son acolchados de lino, que lo único que te hacen es protegerte de un golpe fuerte. Bueno, otros elementos, torques, fíbulas.
Pues los cántabros usaban torques, además torques lujosos. Estos han aparecido hace 2 años, creo, ¿no? Son los de torques de Cavandi, que se los encontró un señor y los entregó, gracias a Dios, al museo para que todos pudimos disfrutar de ellos. Y son torques, como veis, de oro, y con una calidad impresionante. Eran estos 2 que han aparecido. Pero además tenemos otros que son más sencillos. Este es un torque que aparece en el castro de Monte Ornedo, en Valdolea, que es una lámina de bronce, que simplemente lo que han hecho es repujarla con estos motivos, pero no deja de ser un torque sencillito. Y luego tenemos otros torques, como este de que vemos aquí. Este es del castro de las Rabas, que sería más o menos esto que vemos aquí. Luego hay otros torques que son un poco más sencillos, que simplemente lo que conservamos son los terminales, como este que veis aquí. No sé si lo apreciáis, es un torque al que le ponen un terminal de este tipo en un lateral. Esto es del castro de las Rabas, esto es de la Llosa en Arredondo. Y bueno, luego están las fíbulas, que antes hemos estado hablando de ellas. Este es el símbolo de guerras. Y que sería más o menos esto que veis aquí. Esto es una reproducción de Manuel Mejide, donde veis que es simplemente un imperdible para poder atar en la ropa. Entonces se llevan aquí, pues todos, como les decía yo, como si fuera un loro, aquí en la parte de arriba, y que deberían ser bastante visibles. Aquí tenemos otro tipo, y aquí tenemos diferentes tipos de fíbulas. Las hay de torrecilla, las hay en omega, y tenemos esta que aparece solo entre los cántabros y los astures, que es una placa, es como la de caballito que vemos aquí, pero digamos esquematizada. Es una placa que le ponen un muelle y una aguja y con eso ya tengo una fíbula. Luego lo que hacen es de estos agujeros colgar esas anillas de bronce para que sonase. Algo así. Está la fíbula cántabra y astur. Y también podían llevar otro tipo de elementos, que en Cantabria no han aparecido, pero lo más seguro es que los usaran, que son pues este tipo de trompas de cerámica, o las metálicas, que son los carnis que usan entre los galos y en el norte, pero que sería un elemento pues bastante característico. Bueno, hasta aquí, yo creo que no me he dejado nada. Si tenéis alguna pregunta, ¿qué os parece? ¿Que es una visión un poco diferente de lo que conocíais?